No sé si hay algún chat, algún comentario en el chat. Bueno, solo saludos. Bueno, espero que estén todos bien. Arrancamos esta clase, ya lo comenté en la publicación. Lamentablemente la semana pasada algo pasó que no se grabó el archivo de la grabación de pantalla. Espero que esta vuelta no haya problema. Cualquier cosa me consultan en relación a eso, en relación al contenido de la clase pasada o de los temas. Yo me voy a fijar ahora, eh, voy a ver acá si hay alguna participación en el foro de processing en relación a la parte de arreglos que yo les había comentado, había abierto un tema para que pudieran participar. Acá en foro de processing, foros, foro de processing. Y tenemos el tema abierto, intro, arreglos, consigna con participación y Agustín. O sea que tenemos por lo menos 3 respuestas. Una es la mía y tenemos de Agustín un ejemplo. Solo la de y no sé si... sí, perdón. Bueno, Lautaro y Agustín. Bueno, bárbaro, gracias por el aporte. La idea es que en estas instancias, de hecho, se vaya generando un espacio, digamos, donde ustedes también puedan consultar, no solamente lo que nosotros aportamos, sino la parte que nosotros les vamos, digamos, que ustedes pueden ir enriqueciendo o compartiendo. Bueno, y está bien explicado acá, digamos, siguiendo la línea que yo les proponía para participar, que tenga que ver eh, con una expresión por parte de sus propias palabras, ¿no? Array se puede asignar muchos valores a una variable, es decir, una lista de variables. Eh, Esta lista hace un seguimiento de los elementos de dicha lista y del orden en el que estos se encuentran. Referencia, bueno, ahí está la página 152 de Processing. Y bueno, acá él utilizó el board para un ejemplo. Vamos a aprovechar y abrirlo para verlo. Ir abriendo acá. Es una manera piola para compartir contenidos. Lo único que este board no tiene restricciones de permisos, o sea, cualquiera podría entrar y editarlo, digamos, ¿no? Pero ahí hay la declaración de un arreglo de enteros con 4 casillas. Acá hay un problemita, ya que estamos, vamos a verlo en relación a eso. Eh, en este caso el arreglo está guardado como declarado como entero y la función color para guardar un dato en el arreglo que no sería la primera casilla sino la segunda casilla eh, no no guardaría, o sea, la función color no devuelve un entero. Habría que probarlo, pero me parece que la función color no devuelve un entero. Esto se resuelve, se verifica, digamos, poniendo el código en un sketch y vemos si lo compila bien. Claro, puede ser que que color devuelve un tipo de dato entero que se puede guardar como entero dentro del arreglo. Así que está bueno, está válido el ejemplo, ¿no? Después la explicación de Agustín, un arreglo, un array, es una lista de variables. Cada una de estas variables posee un valor entero que designa su posición en la lista. Está bien. Bueno, otro ejemplo en el board. Vamos abriendo. Y acá por si acaso voy a aclarar el hecho de el valor entero que menciona acá es el apuntador a la casilla, ¿sí? No es el dato guardado, sino que cada casilla tiene un número de orden. O sea, voy a explicar de vuelta esto mismo que dice él, ¿no? O sea, cada arreglo tiene una posición que es su número de orden. Bien.
Bueno, un ejemplo un poquito más complejo. Eh, ubicamos la posición. Bien. Esto es parecido, creo, a algunos de los ejemplos que vimos, si me acuerdo bien. Eh, pero por lo que veo es para ir guardando las posiciones del mouse a medida, a medida que avanza en cada fotograma, ¿no? Eh, bien, Agustín, ¿querés comentar si estás por ahí? Si es que está Agustín, sí, lo veo acá justo al lado mío en el cuadrito. ¿Querés comentar si este ejemplo lo hiciste vos? ¿Tomaste un ejemplo de algún lado? ¿Hiciste alguna variación? ¿Querés comentarlo? Está re interesante, porque acá lo que yo voy, si vas tomando envión para participar, eh, yo lo voy explicando. Fíjense que cada círculo que se está dibujando está virando a blanco o es el background un poco bien. Cada círculo, o sea, este efecto que se da es por dibujar un conjunto de círculos, o sea, todos estos círculos se están dibujando en cada fotograma, cada uno de ellos un poquito más chico y un poquito más blanco y hace que se desvanezca. Este efecto se logra, como les digo, dibujando un conjunto de círculos y para eso necesitamos un arreglo para saber las posiciones de los círculos, de todos esos círculos que se están dibujando. Bien, no sé si Agustín quiere aportar algo, si no, les voy a mencionar acá los temas que quiero que repasemos hoy. Era un ejemplo que había hecho para jugar un poco. Ah, bien. Ah, Agustín dice no me funciona el mic. Era un ejemplo que había hecho para jugar un poco. Bueno, está buenísimo y está publicado en el foro para el que quiera también tomar ese código fuente y editarlo. Y es buen ejemplo para ver lo que estamos viendo. Bien, hoy vamos a ver, les paso la planilla de asistencia, así si quieren, es esta. Eh, bien. Acá está la planilla para que pongan su comentario en la asistencia en el día de hoy, en la celda de hoy. Si quieren lo van haciendo a medida que seguimos la clase. Y la idea para hoy es que veamos repaso de array. Agustín comenta, tengo otra versión con map. Ahora vemos. Repaso de array, funciones. Y voy a hacer primero acá comentarios sobre TP3, TP4. Bien, estamos lanzando ahora, estamos por publicar, si es que no está publicado ya. A ver, yo me voy a fijar si es que ya está publicado. El TP4, ¿sí? En la pestaña de trabajos prácticos. Todavía no está publicado, solamente, bueno, tenemos actividades. Pero les voy a mencionar hacia dónde va la consigna del TP4, así ya lo vamos trabajando en función de eso y principalmente ustedes van viendo los temas que tenemos que ver en función de poder elaborar este TP4 que sigue con la dinámica de aventura gráfica, pero en este caso eh, no, no va a ser un trabajo sobre la aventura gráfica, o sea, no va a ser una modificación de la aventura gráfica, sino un minijuego que tenga que ver la aventura con la aventura gráfica, o digamos que de alguna manera se relaciona.
La consigna de este TP4 va a ser un minijuego hecho con funciones, arreglos. Voy a poner acá audio opcional, pero en el siguiente trabajo práctico va a ser obligatorio el uso de audio, de alguna librería de audio, así que en algún momento lo vamos a ver para que lo podamos incorporar. Esto después va a estar un poquito más desarrollado las características de la consigna y principalmente lo que vamos a evaluar cuando lo publiquemos acá en la pestaña de trabajos prácticos dentro del colaboratorio. Pero estos son los ejes fundamentales: funciones, arreglos y la incorporación de audio como alternativa, que sería bueno que ya lo puedan poner acá. Y la dinámica va a ser un minijuego de una escena, minijuego de una escena. Vamos a poner acá una sola escena. ¿A qué me refiero con una escena? Es que si trabajamos en la dinámica o con la lógica de estados pensando que hay una pantalla de inicio, el arrancar el juego va a tener una dinámica de juego y que va a ser como un solo nivel, digamos, ¿no? O sea, hay que resolver un solo conflicto para ganar o perder, y el siguiente paso va a ser haber ganado o perdido, digamos, ¿no? Es bastante, digamos, en este punto es bastante elemental la propuesta de juego, pero básico, digamos, y lo que queremos principalmente es que ustedes desarrollen en una consigna el uso de funciones y de arreglos. Bien, vamos con esto, con funciones, porque cuando vimos funciones lo vimos muy en un sentido elemental, ¿no? Me queda la intriga de la otra versión que ofrece Agustín con map también, como ejemplo de arreglo. Lo que te diría en todo caso, si querés en algún momento publicarlo como un post más en el foro, si podés, Agustín. Así yo ahora avanzo con este tema de funciones. Milena pide el link de la asistencia, está acá arriba justo. No sé si por ahí no estaba, pero si alguien lo puede pasar, bárbaro. Bien, vamos a avanzar ahora un poquito más sobre el tema del uso de funciones. Tengo para probar acá algo que a ver si lo cierro. Bien. Tengo esta modalidad, a ver, ustedes díganme si esto se llega a ver bien. No, ahí no. Muy clarito. En un segundo, porque cambió. Un segundo. Había hecho acá. Un segundito. Bueno. Bien. Ahí más o menos, igual yo voy a ir mencionando lo que voy escribiendo, y básicamente es para hacer un esquema. Después lo vamos a escribir en código también.
cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Habíamos visto, yo voy a escribir acá a nivel de esquema, voy a poner void y void setup y void draw. Son como dos eventos, digamos, los eventos principales que vamos a tener de aplicación, y podríamos sumar otros eventos que serán los de teclado, voy a poner, o de mouse, voy a poner uno, mouse preset. Y como eventos principales, digamos, ¿no? Estas son estructuras, tres estructuras que ya tienen que ser muy familiares para nosotros. Nosotros empezamos a sumar ahora, habíamos evaluado en el draw la lógica de estados para saber qué posible estado se va a ejecutar dentro del draw, según la pantalla en la que estoy, eso evaluando alguna variable. Y lo que hicimos fue, en vez de escribir código acá, escribir una función, por ejemplo, pantalla 1, le voy a poner con número. Lo hacíamos en otra pestaña, digamos, ¿no? Aunque esté repartido ahora y podría estar en otra pestaña, eh, todo es parte del mismo código. Las pestañas nos permiten simplemente separar el código, organizar el código en diferentes archivos, ¿sí? Ahora, esto sería, digamos, lo estoy usando para mostrarles acá el uso de pestañas. Voy a hacer una. Le voy a poner pantalla 1. Digamos, pantalla, la pestaña es pantalla -1, ¿sí? Lo voy a poner acá. Y acá marqué el tema de la pestaña. Esta función que nosotros declaramos acá, nosotros la invocamos según el caso, llamándola, ¿sí? Pantalla 1. Lo que hace es generar una invocación, o sea, del código que esté acá. De cada una digamos, de los posibles casos, lo que hacíamos era invocar diferentes funciones repartidas en el código. Esto de alguna manera lo que nos permite hacer es como generar una estructura con una porción de código que la tenemos escrita en un lugar y la llamamos desde otro. Ese ya es un gran paso para las funciones, pero también lo que permite es llamar en diferentes momentos eh, la misma función. Esto podría ser, por ejemplo, que vamos a declarar una función que pinte fondo. Vamos a poner pinta fondo. Ahora la escribimos en el código. Y esta función pinta fondo la vamos a invocar desde dos lugares. Desde el mouse preset y vamos a incorporar el key preset. A ver si me entra acá. Digamos, esto que está, estas porciones que estoy escribiendo acá, key preset y mouse preset, son las declaraciones de los eventos. En cada uno de estos eventos, cuando se ejecute, voy a invocar a pintafondo, que va a estar declarado en otra pestaña. Y para eso, en nuestro código, lo que voy a hacer, en todo caso, es una pestaña más que se llame funciones. Entonces, en mi programa principal, así bien elemental como lo tengo descrito en la pizarrita, voy a ya prever el mouse preset y el key preset. Bien. Y vamos a hacer en funciones
una función, voy a declarar la función void pinta fondo. Esta función lo que puede hacer es, por ejemplo, pintar de un color aleatorio el fondo. Vamos a poner, fíjense qué potencial tienen las funciones también y qué normas también conviene hacer. Por ejemplo, yo voy a cambiar el color mode a HCB y entonces el criterio de HCB es, para el color, es primero el tono, y ahí voy a poner un color aleatorio entre 255 y 0, y saturación y brillo al máximo. Ahora, cuando yo cambio color mode a HCB y selecciono el primer valor, un tono, y los siguientes dos valores, la saturación y el brillo, me garantizo que este color que estoy armando es un color plenamente saturado, o sea, es un color fuerte, ¿no? Ahora, si yo cambio el color mode acá, cuando invoco la función, el color mode lo estaría cambiando para el resto del programa. Entonces, para eso usamos push style, y al final y antes de terminar la función, pop style. ¿Qué ventaja tiene ese push style y pop style? Yo lo que hago es establecer acá, digamos, toda esta es mi función pinta fondo. Lo que hago en este momento es como generar una captura de los estilos como están en ese punto, en ese momento. Y antes de irme o de terminar la función, vuelvo a dejar todo como estaba. Entonces, cuando yo invoco la función desde el mouse preset, invoco esta función, tenemos una jornada musical hoy de fondo, espero que no moleste. Cuando invoco la función desde mouse preset, se ejecuta todo esto, y si yo hago un cambio de color mode y otras fill, stroke, todos esos cambios que hacen a las propiedades de relleno, etcétera, se ejecutan en ese momento, pero antes de terminar la función, o sea, antes de la última llave acá, yo vuelvo a dejar todo como estaba al principio de la invocación de la función. Y pasa lo mismo cuando lo ejecuto con el key preset. Entonces, tengo declarada esta función, vamos al código, y hago lo mismo acá. Presiono el mouse, ejecuto pinta fondo. Presiono una tecla, ejecuto pinta fondo. Me falta acá definir un tamaño de ventana. Y nada más. Bien. Ahora yo ejecuto este programa y ustedes ya se pueden dar cuenta la principal ventaja que tengo en el uso de funciones. Por ejemplo, hasta acá no pinté nada del fondo, pero hago clic y se pinta el fondo siguiendo, o sea, yo hice clic, sería como ejecutar este mouse preset, ¿no? Se invocó la función pinta fondo, y si ahora si presiono una tecla, voy a presionar una tecla cualquiera, lo mismo, ejecuta pinta fondo. Fíjense que esta función es una instrucción tiene 4 instrucciones en su estructura, y no tuve que escribirlo en ninguno de los casos, o sea, solamente tuve que invocar a la función que lo ejecuta. Esa es una de las más grandes ventajas. Incluso puedo hacer que cuando arranque el programa, invoco también a pinta fondo, y al ejecutarlo arranca con con una ejecución de la función pinta fondo. Entonces, tanto, a ver, acá sí tengo toda la vista mi código, tanto en el setup invoqué a pinta fondo, el mouse preset invocó pinta fondo, y el key preset invocó pinta fondo. Bien, bueno, este es uno de los principales usos de funciones, y es principalmente la reutilización del código.
Hasta ahora, como nosotros habíamos hecho una función para cada pantalla, teníamos la función declarada y la invocábamos una sola vez. Para cada pantalla tenía su declaración y su invocación. Eso es como solamente el criterio de organización. Acá aparece un criterio de reutilización, que es uno de los más importantes. Ahora, vamos a sumar algo más. En este caso, por ejemplo, yo estoy siempre pintando el fondo, o sea, pinta fondo hace siempre lo mismo. Si bien el color es un color aleatorio, yo estoy diciendo, digamos, no se pinta siempre del mismo color, pero la ejecución es la misma, o sea, siempre pasa esto. Supónganse ahora que yo quisiera una función que puedo invocar desde diferentes lugares, o sea, poder reutilizar el código, pero al momento de invocarla, yo poder pasarle parámetros, ¿sí? Voy a ir anotando acá lo que vimos. De funciones vimos reutilización y ahora vamos a ver parámetros. Los parámetros, ¿hay alguna pregunta? El resto del código se pinta en RGB. Me pregunta Analia, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Lo que pregunta Analia si el resto del programa queda como RGB, y sí, queda así. ¿Por qué? Porque yo cambié a Color Mode HSB, pero después del Push Style, ¿no? Y después puse Pop Style. En ese sentido, lo que estoy haciendo dentro de la función es fijarme cómo estaba. Lo cambio a HSB y lo dejo después como estaba. Es probable que yo también en el resto del programa lo haya puesto en HSB en otro lado, pero para la función es indistinto, lo va a dejar como estaba antes. Ahora, si seguramente de ese modo, si yo no lo cambié en ningún otro lugar, va a quedar de vuelta como está por defecto, que es RGB. Bien, vamos a pensar ahora una función que yo al invocarla no haga necesariamente siempre lo mismo, sino que yo pueda al momento de invocarla darle alguna indicación, o sea, pasarle algún dato para que la función tenga un comportamiento ajustado a ese momento en el que yo la invoco. Por ejemplo, si en el arranque vamos a tener una función, voy a hacer otra función, a ver, bien, vamos a hacer una función que ya ya existe, en realidad es la función. Tenemos una función, vieron que ya existe en el código una función circle que nos permite escribir o dibujar un círculo en la pantalla. No hay una que sea cuadrado, me parece, quad. Quad es para pasarle vértices y dibujar una figura de un polígono irregular de 4 esquinas, ¿no? Ahora, vamos a hacer una función que se llame cuadrado centrado. Lo que vamos a empezar a ver ahora con funciones es parecido al concepto que está de fondo en el lenguaje de la programación. Vieron que nosotros decimos, si queremos dibujar una elipse, decimos elipse y escribimos parámetros y estamos dibujando una elipse. Ahora, lo que vamos a hacer, digamos, de fondo ahí en el lenguaje está declarado qué va a ser la instrucción elipse. Lo que nosotros empezamos a hacer ahora también es decirle al lenguaje qué queremos que haga cuando le decimos cuadrado centrado. Esta función cuadrado centrado que estoy por hacer lo que voy a hacer, esperen que acá tengo para hacer una foto de esto. Bien, lo que voy a hacer es una función que le estaba por poner cuadrado
centrado. Y ya voy representando acá entre las llaves la estructura, digamos, el conjunto de instrucciones que va a tener esta función. Esta función lo que va a hacer es, si hacemos una representación acá de la ventana de mi aplicación, si esta fuera la ventana de la aplicación, yo le voy a pasar unas coordenadas y va a dibujar un cuadrado, o sea, de 4 lados iguales en esa posición. Le paso otra coordenada y dibuja un cuadrado, en teoría, de 4 lados iguales, ¿sí? O sea que este valor y este valor son iguales. Lo mismo acá. Este valor y este valor son iguales. Entonces, en ese caso tengo que pasarle un solo dato como tamaño, ¿sí? Y dos datos para las coordenadas del centro. Esos datos que yo le voy a pasar para que mi instrucción, mi función pueda declarar o sea, sepa dibujar un rectángulo según los datos que yo le pase, van a estar expresados acá, en esto que son los parámetros, ¿sí? Esto que va acá, que vamos a poner acá, son los parámetros. Bien, preparamos, vieron que ya veníamos usando, si se fijan acá, usábamos para la sintaxis de la declaración, void, pinta fondo, paréntesis, paréntesis, poníamos los paréntesis como parte de la sintaxis, pero vacíos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a usar ese espacio de los parámetros para de esos espacios de los paréntesis para poder recibir parámetros. ¿Qué quiere decir recibir parámetros? Yo voy a expresar acá en el código, voy a escribir acá un conjunto de posibles parámetros que dentro de la función van a ser propiedades que voy a utilizar, o sea, valores como si fueran variables. Por ejemplo, mi función que va a dibujar un cuadrado centrado, podemos utilizar, vamos seguramente a usar, voy a ponerlo acá arriba, rect mode center. Vamos a poner push style, pop style al final. ¿Por qué uso push y pop style? Porque como voy a cambiar a rect mode center, no quiero que ese criterio quede cambiado para el resto del programa. Entonces acá pongo push style, pop style y utilizo rect mode center para que cuando yo haga esto, rect. Bien, la función rect lleva dos parámetros de coordenada que en nuestro caso acá van a ser la coordenada del centro y dos parámetros de ancho y alto. Bien, entonces cuando nosotros preparamos nuestra función para un parámetro, el primer parámetro va a ser el que lo voy a usar para la posición en X, el segundo parámetro para la posición en Y y el tercer parámetro me va a servir para el ancho y el alto en este caso, o sea, el mismo dato va a ser el ancho y el alto porque es un cuadrado justamente. Entonces, vamos al código, a la declaración de la sintaxis. ¿Cómo declaro para recibir tres parámetros? ¿Sí? Y acuérdense, estamos acá en la declaración. La declaración de los parámetros se hace de esta manera. El tipo de dato y el nombre de la variable que va a ser el parámetro adentro de la función. O sea, yo le pongo un nombre, que acá le estoy por poner X, le voy a poner X-bajo. Me va a servir para que cuando yo quiera usar ese dato, pongo ahí X-bajo. Le pongo así X-bajo, ahora más tarde les explico bien por qué, pero básicamente es el tipo de dato y bajo, y vamos a poner float acá tam bajo, o podríamos poner lado bajo.
Estos nombres de parámetros que estoy poniendo acá son variables que van a existir dentro de la ejecución de la función. O sea, x- no es el mismo x que puede existir en el resto de la aplicación, ¿sí? Es solamente una variable que va a tomar un valor cuando la función se ejecute y va a existir solamente durante la ejecución de esa función. Voy a escribir lo que había puesto ahí, que iba a escribir push style, pop style al final, y ponemos acá rect mode center. Bien, y acá es donde empezamos con la instrucción de rectángulo. Entonces, acá es donde yo empiezo a utilizar los valores que reciban esta función cuando yo la invoque, los voy a utilizar acá como propiedades para establecer el x del rectángulo, el y del rectángulo y el lado en los dos, tanto para el ancho y para el alto. Todo esto que es la declaración, hasta ahora dentro de mi programa, si vuelvo, digamos, si tengo acá a la vista mis eventos, setup, draw, mouse preset, key preset, ninguna de estas estructuras todavía o de los eventos invocó a la función cuadrado centrado. O sea, esta aplicación se puede ejecutar sin que en ningún momento se invoque a cuadrado centrado. Bien, entonces vamos ahora sí a la invocación. Vamos a invocar a cuadrado centrado en el evento draw. O sea, cada fotograma va a estar invocando, o sea, ¿qué es invocar? Es llamarla por su nombre a la función. La función cuadrado centrado espera tres parámetros de tipo numérico y en este caso flotantes. O sea, yo necesito pasarle un dato. Vamos a ponerle, por ejemplo, si yo quisiera dibujar este cuadrado de acá, le voy a pasar más o menos 300 en X y en Y le voy a pasar 80. Entonces ponemos acá 300,80 y estoy dibujando un cuadrado centrado en 300,80 y me falta el lado 100. Milena pregunta, o sea, de esos paréntesis estás determinando variables, dentro de esos paréntesis estás determinando variables, sí. Bien, buena pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, digamos, qué está pasando acá en nuestro programa? Voy a volver a la otra vista que tenía de los eventos. Nosotros ahora agregamos un cuadrado centrado, la declaración, digamos, ¿no? De la función cuadrado centrado que tiene una serie de códigos para dibujar un cuadrado. Bien. El setup invoca pinta fondo, la otra función. El mouse preset también invocaría y el key preset también invocaría pinta fondo. Y lo que pasa después del setup es que se ejecuta el draw y está invocando a cuadrado centrado, a mi función declarada acá. ¿Sí? En ese momento que la invoca, ¿cómo la estoy invocando? Si vemos en el código, la estoy invocando cuadrado centrado 300,80,100. O sea, este es el momento de la invocación donde yo la nombro y pongo algunos valores, 300, 80 y 100. Bueno, en este momento que pongo estos valores cada uno y invoco lo que hace cuadrado centrado, en ese momento, en esa declaración, voy a la declaración acá, van tomando en ese orden los valores de los nombres de los parámetros. O sea,
En ese momento, x- toma 300. A ver si yo mostrar acá. No tengo acá lugarcito para los parámetros, pero lo seguimos acá. En ese momento el primer parámetro era 300, entonces x- va a valer 300. Y- va a valer 80 y lado- va a valer 100. Y empieza a ejecutar el código que tengo para hacer dentro de la función. Hasta acá no uso parámetros, sino pushTile, rect mode center, rect, y ahí ese valor que tomó x-, o sea 300, lo usa para esta instrucción. 300, 80, y acá pone 100 y 100. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante acá entre la declaración y la invocación? Voy a pasar el limpio acá. Tenemos el draw, que está invocando a cuadrado centrado. $380, $100. ¿Sí? Me quedo con una porcioncita de nuestro código. La parte que... Tienen que... A ver si mejoro un poquito acá. La parte que invoco la función. Y por otro lado, en otra pestaña tengo la declaración de cuadrado centrado. X-, Y-, lado-. Esta es la invocación, lo que está acá, y esta es la declaración. Entre llaves, obviamente. Bueno, en este momento que yo invoco, esto es lo importante. Esta secuencia de números que yo estoy poniendo entre los paréntesis acá es lo que se va a corresponder al momento de invocar acá. O sea, la secuencia, el orden de los valores que yo estoy pasando acá es el orden que van a ir tomando cada uno de estos parámetros en la declaración como lo tenemos acá. Bien, pregunta hasta acá, ¿se entiende? Digamos, aprovechamos el sincronismo o la instancia sincrónica si quieren para preguntar. Si no, yo sigo acá. Abro el mic, dice Milona. Bien, Milena, bien. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, yo entendí para qué funciona lo de las funciones con las variables, pero, o sea, quería preguntar para qué serviría, porque no, tipo, no es más fácil escribir en el rec nada más Claro. los valores. Bien, perfecto. Bárbaro, porque ahí, mira, ¿para qué sirve principalmente esto? Que por ejemplo, yo estoy con estos valores dibujando un cuadrado centrado. Puedo hacer otro, por ejemplo, ahora una línea a continuación, y las coordenadas del centro de, o sea, los primeros dos parámetros le voy a pasar justamente mouse X, mouse Y. Entonces, acá estamos combinando el potencial que tienen las funciones, que es la posibilidad de pasarle parámetros, o sea, parametrizar lo que yo voy a hacer, pero además la reutilización, o sea, yo con una instrucción dibujo un cuadrado y con otra instrucción dibujo otro cuadrado, pero cambiando sus valores de los parámetros. Entonces ya tengo resuelto dos veces esas instrucciones de código. Eh, claro, o sea, el uso de parámetros flexibiliza, y esto es bastante importante, hace mucho más versátil la reutilización de una función. O sea, yo puedo fácilmente declarar funciones que me sirvan para diferentes cosas, eh, pudiéndole pasar parámetros. Bien, y una tercera característica muy importante de las funciones, recién pasamos, o sea,
que nos permiten ser reutilizadas, que puedo parametrizar con parámetros y puedo obtener datos. O sea, una función me puede servir para obtener un valor. Ejemplos del código que ya hacen esto. ¿Qué funciones, a ver si les viene el caso, qué funciones venimos utilizando que las utilizamos para obtener un dato? A ver si se dan cuenta de algunas de las instrucciones que ya son parte del lenguaje, pero que son funciones que yo al invocarlas eh, las estoy usando para obtener un dato. Digamos, lo que nosotros vimos hasta ahora, por ejemplo, funciones con parámetros que ya existen en el lenguaje son elipse, que tiene sus x, y, ancho, alto, ¿no? Este es un ejemplo de una función que yo le puedo pasar 4 parámetros. Pero no devuelve un dato, solamente realiza un dibujo. La otra función es que si las invoco para obtener un dato, como pone Germán, ahí muy bien, dist, yo le paso dos coordenadas, x, y, x1, y1, y es una función que al invocarla tiene su procedimiento interno, digamos, su estructura interna de la función, hace algunos cálculos que yo al invocarla no dibuja nada en pantalla, pero sí me sirve para obtener un dato numérico que yo, por ejemplo, lo puedo utilizar, ya que estamos acá. Vamos a dibujar un cuadrado centrado en el centro de la ventana y su tamaño va a ser la distancia del centro de la ventana width dividido 2, height dividido 2 a la coordenada del mouse. ¿Sí? Mi función que yo tengo escrita la estoy invocando acá por tercera vez para dibujar un cuadrado que le paso como parámetros un cálculo numérico que es el centro el valor del medio de la ventana en x, el valor del medio de la ventana en y la distancia, como tamaño le voy a pasar la distancia del centro a la coordenada del mouse. Y ahí tengo ese cuadrado que se está dibujando en el centro, es esta tercera instrucción. Bueno, acá justamente lo que les estoy mostrando es que la función dist, como lo mencionaba Germán como ejemplo, es una función que yo al invocarla me sirve para obtener un dato numérico. Entonces, vamos a hacer ahora nosotros una función que me permita pasarle parámetros y me sirva para hacer algún cálculo numérico o alguna evaluación para devolverme un tipo de dato. Me van siguiendo, ¿no? Hasta ahí avanzamos. ¿Parece? ¿Quieren hacer un break cortito o quieren seguir? A ver si alguien quiere hacer un break, paramos un poquito, pero seguir. Seguimos. Haría una encuesta, pero ya vimos que no funciona el formulario de preguntas. A ver, hacemos una pausa de 3 minutos. Yo me tomo lo que me queda del té frío acá. Me lamento por mis propias penas y seguimos. Una pausa breve si alguno quiere despejarse de la compra. Algunos ya se despejaron desde el principio. Me doy cuenta que eh, transcurren esta hora y media, 2 horas a veces bastante despejados. Prefiero en ese sentido
conectarnos intensamente desde el arranque. Hacemos un despeje ahora en este momento y seguimos. Bien. Estamos. Bueno, seguimos. Yo estoy contento con mi pizarra mágica acá. Vamos a ver si la podemos aprovechar un poquito más. Bueno, vamos a hacer una función. Primero un ejemplo chiquito y después un ejemplo que podamos utilizar un poquito más. Supónganse que primero voy a describir un caso. A ver. Primero el uso simple, digamos, ¿no? Una función que devuelve un dato, que la voy a hacer acá en su espacio de declaración. Por ejemplo, void promedio le vamos a poner, o promediar 2. Vamos a poner promediar guión bajo 2. Esta función promediar 2, que le vamos a poner este nombre, va a ser una función, digamos, los nombres de funciones respetan el mismo nombre que las variables. O sea, no pueden tener espacios, no pueden tener caracteres especiales, etc., ¿no? Y vamos a preparar para que reciba dos parámetros y dos parámetros numéricos. Y lo que voy a hacer en el interior de la función cuando se invoque es, perdón, este void no es void, ahora lo cambiamos. ¿Cómo voy a hacer? Digamos, voy a poner n1 de número 1 y n2 de número 2. El promedio es n1 más n2 dividido 2, que es la cantidad de componentes, digamos, de la suma. ¿Sí? De esta manera yo calculo el promedio. Ahora, yo quiero invocar esta función promediar 2 para pasarle dos valores y que me devuelva un dato. Entonces, lo que va a cambiar en la sintaxis es justamente esto. Ya no es void, sino que es el tipo de datos que yo quiero obtener. Float. ¿Está? Entonces, lo que vamos a escribir para declarar esta función es float promediar 2. La voy a preparar para recibir sus parámetros. Voy a hacer cálculos con estos valores que reciba la función y voy a terminar, y esto es muy importante, con la instrucción return. Y voy a poner acá entre comillas, o a ver, resultado. Vamos a poner así. Esta instrucción return es la más importante porque cuando yo la declaro así a la función como float, con su nombre y hace algunos cálculos, con la instrucción return es lo que voy a hacer que devuelva la función como lo hace la función dist, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a venir acá, voy a la declaración. Voy a poner acá declaración de una función que devuelve un dato. Entonces ya no empezamos con void, sino que empezamos con float, que es el tipo de dato que quiero obtener. Float promediar 2 y la preparamos para recibir dos parámetros. De nuevo, el tipo de datos que quiero recibir es un tipo de dato numérico, float. Vamos a ponerle n1 y float n2.
que no le gusta. Ah, bueno, ahí fíjense que ya me está marcando un error porque y me lo marca acá abajo en el aviso, digamos, de la consola en tiempos de escritura, que necesita la instrucción return, ¿sí? Mi función tiene que terminar, requiere terminar escribiendo return. Entonces, yo internamente dentro de la función voy a declarar una variable resultado. Resultado va a ser igual a n1 más n2 dividido 2. Y al final de todo pongo return resultado. Fíjense que declaré una variable para guardar un espacio en memoria. En ese espacio en memoria guardo la cuenta que quiero hacer, o sea, hace esa cuenta matemática, la guardo acá. Y después con esta instrucción, en el momento de ejecutarla, me devuelve ese dato. Si volvemos a nuestro programita, voy a hacer que cada vez que hago clic, por ejemplo, voy a promediar mouse X con mouse Y. Voy a sacar un promedio entre los dos. Entonces voy a escribir en mi código, en el mouse preset voy a poner print ln porque necesito o sea, cuando yo utilizo promediar 2 como función, lo voy a hacer en un sentido que me permita ver el dato que estoy obteniendo. Puede ser así o puede ser dentro de un if, como usamos dist. Y ponemos acá, vamos a poner dos valores. Vamos a promediar primero dos valores como 20 y 10. ¿Cuál es el promedio de 20,10? ¿Se animan a arriesgar? No. Voy a poner otro valor acá. 20 y 68. 2, no, tampoco. El promedio de 20 y 10, el promedio es el valor que está en el medio del, digamos, de todo el conjunto, lo que está más centrado del conjunto, digamos, ¿no? El que está más cercano a todos. 15, perfecto. Y después también lo voy a invocar como 20 y 68, esa ya más arriesgada. 44. Muy bien, Analia. Bien. Esos dos promedios, esos dos cálculos, se van a mostrar ahí el resultado de esos cálculos cada vez que hago clic. ¿Sí? Acá usé esta función, en cierto sentido, eh, mm, digamos, casi absurda, digamos, ¿no? Es más fácil escribir, como decía hoy Milena, creo, más fácil escribir 20 más 10 dividido 2 que declarar una función e invocarla. Pero bueno, acá lo vemos simplemente para que nosotros veamos una utilización, ¿sí? Cuando en nuestro código nosotros invocamos, en este caso en el mouse preset, en el evento de aplicación, yo invoqué dos veces a promediar 2. Una vez, voy a abreviar acá, promediar 2, le puse 20,10 y otra vez le puse 20,68. Cada vez que yo le invoco a la función, y de hecho esto lo hice para hacer un print line, ¿no? Para imprimir en la consola. Está como parámetro de otra instrucción. Cada vez que yo hago promediar 2 e invoco la declaración de la función, acá digo 20 y 10. Entonces, en ese momento, el primer dato que se pone acá es el que se le pasa a ese parámetro. Y el segundo parámetro después de la coma es el que corresponde a este segundo parámetro.
hace la cuenta con esos valores, o sea, ahí es 20 y ahí es 10, hace esta cuenta, la guarda en el resultado y la devuelve, ¿sí? Y por eso imprime el resultado, imprime lo que devuelva return. Después la vuelvo a ejecutar y ejecuto 20 y 68, o sea, le paso 20 y 68. Ahora 20 de vuelta es el primer parámetro, que es el que se va a usar acá, y 68 es el segundo parámetro, el de acá, y es el que se va a pasar para acá, ¿sí? Los valores que tomen los parámetros al momento de la ejecución de la función son los valores que se les pone acá en el tiempo de invocarla a la función. En este caso son valores constantes, son números que no van a cambiar, son valores numéricos expresados como números. Ahora, si yo pongo otras funciones o mouse X, otras propiedades que tengan valores numéricos, bárbaro. Vamos a pasar esto a un siguiente nivel de complejidad, pero que lo hace mucho más útil a esta cosa, digamos, ¿no? Voy a empezar de cero con un ejemplo ahora, que utilice las dos cosas. Vieron que ya hicimos una función que dibuja un cuadrado centrado. Bueno, vamos a hacer una ahora pensando en el sentido de botones. Acá me borro todos. Me quedo solo con los eventos. Bien. Hasta ahora, si volvemos al primer esquema que habíamos hecho, pensando que, digamos, ¿cómo era lo de return? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo con return, o sea, otro ejemplo que devuelva datos la función y vamos a repasar esto. Hasta ahora nosotros en nuestro programita que habíamos hecho habíamos pensado en el setup, invocábamos a una función pintafondo, en el draw a otra función pintafondo y en el mouse preset pintafondo, keypreset también pintafondo. No, el draw invoca a cuadrado centrado, era esa, ¿no? A lo que voy. Hasta ahora nosotros estamos escribiendo directamente en nuestras estructuras de evento del programa principal la invocación de las funciones. Si nosotros pensamos en la estructura de las aventuras gráficas, teníamos en el draw, por ejemplo, la lógica de estados para ver en qué pantalla estoy. Invoco a una función que dibuja la pantalla o tiene el comportamiento de la pantalla en el evento draw. En el mouse preset lo mismo, según la lógica de estado, invoco a una función que corresponda, que yo tengo declarada en otra porción del código, tengo declarada la función que corresponde al evento mouse preset según el estado. Bueno, si nosotros pensamos todo el caminito, es probable que tengamos, por ejemplo, en el draw, la evaluación de la lógica de estado, invoco la función del draw de la pantalla 1 y la función de pantalla 1 sea la que invoque, por ejemplo, a pantalla fondo. O sea, puede haber una secuencia en este sentido. Draw invoca pantalla, pantalla dentro de su declaración tiene la invocación de pintafondo, ¿sí? No necesariamente todas se invocan desde el programa principal. Ahora, si vamos a nuestro código y vamos a ver casos, por ejemplo, incluso que resuman esto. Y de paso repasamos un poquito el tema de colisiones. Voy a hacer un ejemplo de si quisiéramos en nuestra ventanita de la aplicación dibujar un botón redondo, lo voy a hacer grande para poder escribir alrededor. Otro caso de colisión podría ser un botón rectangular, ¿sí? Ahora,
Vamos con el caso del botón redondo, que es más fácil de calcular y podemos hacerlo ahora más rápido. El botón redondo tiene un centro y tiene un radio. Le voy a poner una R de radio. Y el centro son siempre dos datos. Voy a hacer esto más grande. Voy a hacer el caso del botón acá. Tenemos en su coordenada tenemos un X, Y, vamos a ponerle, y tenemos como dato importante para una zona circular su radio. Bien, estos tres datos nos sirven para dos cosas. Por un lado, para dibujar el botón redondo, o sea, cómo queremos dibujarlo dentro de la ventana, y también nos van a servir al momento de, si yo hago clic, evaluar si hice clic dentro de la zona del botón o no. Entonces, voy a hacer ahora dos funciones. La primera función, la función que dibuje el botón, y la segunda función va a ser una función genérica para poder evaluar si el clic está dentro de esa zona. Entonces, vamos con la función dibujar botón. Vamos a poner dibujar botón circular. ¿Y qué sabemos que necesitamos para dibujar un botón circular dentro de la ventana? O sea, si dibujamos este botón que está acá. Necesitamos tres parámetros. Si yo voy a voy al void, voy a poner dibujar botón circular. No escribo todo, aunque en el código sí lo voy a poner todo completito, ¿sí? Esta función que va a dibujar un botón circular va a tener algunas características, pero básicamente va a tener por acá una elipse que va a tener valores y es muy parecido al ejemplo que hicimos del cuadrado, ¿sí? Yo necesito para dibujar un botón circular un X, un Y y una R voy a poner acá de radio. O sea, necesito tres variables para poder dibujar ese botón. El radio me va a servir tanto para el ancho como para el alto. Con esos valores yo sé, digamos, cómo dibujar. Necesito tres parámetros entonces. Vamos a poner float x-, float y-, y ponemos float radio -. Lo mismo, push style, pop style. Entonces acá puedo poner, por si acaso, ponemos elipse mode center, por ejemplo, aunque por ahí seguramente no haga falta, pero nos garantizamos que el criterio de elipse va a ser ubicar la coordenada en el centro del círculo. X-, Y-, y el radio no es el ancho total, sino que el radio, para que sea el ancho total, tiene que ser el doble, porque el radio es este valor, pero el ancho del círculo es este valor. Entonces, por eso le paso el doble, porque si yo le digo que este es el radio del círculo, el tamaño del círculo es 2 veces el radio. Y lo mismo para el alto, radio por 2. Y nos faltaría acá un fill de relleno del botón, que el fill podría ser posiblemente otro parámetro más, que yo le pueda pasar un parámetro más al botón, que sea el color del botón. Ahora vamos a ver una cosita por ahí piola para hacer. Fill, vamos a poner rojo. Acá les voy a anticipar una consigna para que hagan ustedes.
después las voy a pasar en limpio, pero va a ser en base a este punto, a la declaración de la función que estamos haciendo acá, a esta declaración que recibe parámetros para dibujar un botón circular. Modifiquen esta función para que yo le pueda poner lo que sería el label del botón, label guión bajo o etiqueta guión bajo. Digamos, agreguen un parámetro más, o si quieren texto. O sea, estoy poniendo sinónimos de un posible parámetro, pero ¿cuál es la idea? Que además de pasarle X, Y y un tamaño expresado en el radio, pongan un texto que sirva para decir, por ejemplo, hola. Sería el texto que se muestre dentro del botón. O sea, agregar un parámetro más para que esta función dibujar botón circular reciba un parámetro que, además de dibujar el elipse, dibuje también un texto arriba de la elipse. Ahora, volvemos sin hacerlo con el texto. Acá tenemos dibujar botón circular, recibe 3 parámetros y se dibuja una zona circular en algún lugar de la pantalla. Entonces, vamos con el draw, ponemos background y invocamos a dibujar botón circular. ¿En dónde? Vamos a ponerlo en 300,100 de radio 40. Ahí está dibujando el botón en esta zona. Y podríamos poner otro botón, el mismo botón, o sea, la misma instrucción, ahora dibujado más abajo. Bien, tengo dos botones acá que están siendo dibujados como zonas circulares. Bien, obviamente no hay interacción. Hasta acá no hay interactividad, no estoy captando el clic del mouse. Vamos a hacer ahora esta cuestión del clic del mouse. El clic del mouse va a estar dentro de el mouse preset, y como ya habíamos visto, puede ser directamente en el mouse preset o en la función que se ejecute en el mouse preset correspondiente al estado que termine invocando, ¿sí? Entonces, ya sabemos, si yo quiero saber si hice clic dentro de un botón, necesito el centro del botón, el radio y la otra coordenada que vamos a evaluar como colisión. ¿Qué comparación hacemos? Calculamos la distancia entre las dos coordenadas, que quiero evaluar la colisión, o sea, calculo esta distancia, y si esta distancia es menor al radio, estoy dentro del botón. Eso lo hacemos con dist. Bueno, yo voy a hacer ahora una función que me permita obtener un booleano, o sea, un verdadero o falso, si se clica dentro o no del botón. Entonces la declaración empieza como boolean. Vamos a poner clic dentro de, o ponemos clic en botón circular. Bien, como estamos calculando el clic, podemos asumir que parte de los datos que voy a evaluar son las coordenadas del mouse. Entonces no se los voy a pedir como parámetro. Lo que sí le voy a pedir es los datos del botón. O sea, voy a preparar mi función para que pueda recibir los mismos datos o que pueda ser invocada de la misma manera que la invoco para dibujarse. O sea, yo con estos tres datos, 300, 140, estoy dibujando ese botón en esa coordenada. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es preparar una función que me devuelva booleano calculando este dato. Si la distancia, vamos a poner acá
lo calculamos así directamente. Si la distancia entre mouse X, mouse Y, hasta X guión bajo, que es el centro del círculo, Y guión bajo, que es el centro, la otra dimensión. Si esa distancia es menor al radio, entonces hacemos return true, devolvemos verdadero. Y si no, return false. Acá vuelvo a la pregunta que hacía Milena de qué era lo del return. Bueno, esta instrucción return, que acá está dos veces, pero está, si se da verdadero hago esto, return true, y si no, hago el return false. Esta instrucción return es la que hace que la función, cuando sea invocada, obtenga un dato. Entonces, si yo vengo acá al mouse preset y pongo si el nombre de la función, o sea, la voy a invocar, ¿se puede poner cualquier palabra después de return? Sí, o sea, se puede, después de return se puede poner cualquier dato. True o false es un dato booleano, que es lo que espera. Ah, me faltó, no, lo borré acá. Es lo que espera la función cuando sea invocada. Si espera devolver un booleano, entonces tengo que poner después de return un tipo de dato booleano. Puedo hacer funciones que hagan otras operaciones y devuelvan diferentes tipos de datos, pero voy a hacer ahora, voy a dejar este caso de devolver un dato booleano. Acá tenemos la declaración, vengo acá, tengo la invocación. Bien, clic en botón circular me pide que yo compare, le pase las coordenadas del botón que quiero evaluar. ¿Sí? Entonces, si yo hago clic en botón circular y le paso 300, le paso 100 y le paso 40, la función clic en botón circular recibe 300, recibe 100 y recibe 40. Es el equivalente al que estoy usando para dibujar. Entonces hay una correspondencia entre lo que estoy dibujando y la zona que estoy evaluando. Pero fíjense que entre las funciones tengo una función que es para dibujo y otra función que es para evaluar colisión. Esta función no dibuja nada, solamente evalúa que las coordenadas del mouse estén dentro de esta zona circular. Centro 300, centro 100, de radio 40. Acá vamos a poner println, presionó, vamos a poner 1, por ejemplo. Y entonces acá ponemos en los comentarios botón 1. Y acá ponemos botón 2. ¿Cómo sería el caso de haber presionado en botón 2? Vengo acá y tengo que hacer que se correspondan las coordenadas. 300, 240, 300, 240. Bien. Entonces, vamos a dejar un poquito acá a la vista el código. En la medida que yo presione el botón, voy a invocar, clic en botón circular y dentro de un if, y después dentro de otro if, clic en botón circular. Entonces cliqueo acá afuera, se dispara este if, se invoca botón circular, con estos valores se invoca la función, toman esos valores, pero el cálculo de la distancia devuelva falso. Entonces, esta función al invocarla devuelve falso. Entonces no entra dentro del cuerpo del if. Lo mismo el otro. En algún momento yo la invoco y por las coordenadas del mouse, sí hay colisión con estas coordenadas. Entonces presiono acá. Algo no anda bien.
300, 140. Dist, mouse X, XY menor a radio. Return true. $300. Ajá, gracias. Lo escribí acá. Esto era aquí preset y esto era mouse preset. Gracias. Bien. Presiono afuera del mouse, de las zonas del botón, no pasa nada. Lo presiono dentro del botón y se detecta que presionó 1. Detecta, presionó 2. ¿Sí? Entonces, esta evaluación, esta función, es seguramente una función que puedan ustedes utilizar en su código y tenerlas como una función de uso genérica y no tener que escribir distancia del mouse al centro es menor al radio para devolver verdadero o falso, sino que simplemente invocan una función que hace ese cálculo pasándoles la correspondencia, o sea, que se correspondan los valores numéricos tanto que están usando para dibujar como para calcular la colisión. Bien, ¿pregunta hasta acá? Entiendo que no. Seguimos un poquito. Bien. Voy a hacer un ejemplo más con esto de clic en botón, pero vamos a hacer un booleano, una instrucción que me permite evaluar clic botón rectangular. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es simplificar. Yo lo que voy a hacer al escribir esta función es simplificarle el uso de funciones que nos permitan ya tener más simplificada la cuestión de las colisiones. ¿Por qué? Porque la evaluación de una zona rectangular se basa no en el cálculo de la distancia, sino en calcular respectivamente las dos dimensiones. ¿Se acuerdan? Si tengo una coordenada del mouse, tengo una coordenada de rectángulo, tengo su ancho y su alto. ¿Sí? De esta manera yo evalúo si esta coordenada del mouse está dentro, o sea, por debajo de la coordenada y por arriba de la coordenada más el alto. Y en X lo mismo, si está a la derecha de la coordenada en X y a la izquierda de la coordenada en X más su ancho. Entonces, estos cálculos de colisión la podemos seguir con el mismo criterio. Primero vamos a dibujar, vamos a tener una función que dibuje botón rectangular, va a tener su X, su Y, su ancho, su alto. Importante acá también lo mismo, adoptar el criterio, y vamos a usar acá el criterio de recmode corner. Y dibujamos un rectángulo en X, Y de ancho por alto. ¿Está? Entonces, el dibujar el botón rectangular me dibuja un botón en las coordenadas que yo le pase. Entonces, si yo invoco acá, voy a poner acá botón rectangular, tengo que pasarle sus propiedades numéricas. Vamos a dibujarlo en 20,20 de ancho 100 por 80. ¿Sí?
acá tengo no, dibujar botón rectangular. Bien, tengo acá la invocación, que en ese momento que le invoco le paso 20 para X, 20 para Y, 100 para el ancho, 80 para el alto. Mayor, no, está bien. Bien, y vamos a ver el tema de ahora vemos el tema de la colisión. Esta función que yo no le puse nada de código ahora, me tira error porque todavía no incluí la instrucción return, que es obligatoria, ¿sí? Tiene que llevar un dato sí o sí para que la instrucción, para que la sintaxis sea válida, ¿no? Pero por ahora la dejamos sin declaración. Acuérdense los comentarios así asterisco barra y barra asterisco para que toda esta porción de código no se ejecute. Y voy a ejecutar este código hasta acá para que veamos el dibujito del cuadrado dibujándose en la esquina 20,20 de ancho por alto. Bien. Esta es la función que tenemos para dibujar y voy a llevar este criterio a la función para ver si hice clic arriba o no. Entonces preparo esta función para recibir parámetros x, y, ancho, alto, y la función va a hacer esta comparación que dijimos hoy. O sea, ¿qué es la comparación que hacemos? Si esta es la posición en la ventana de este cuadradito y de la coordenada del mouse, tenemos mouse x, mouse y como valores. Tenemos la esquina de este cuadrado en x y en y. Y tenemos, para saber de este borde y este borde es la posición en x del cuadrado más su ancho. Y el borde de abajo es la posición en y del cuadrado más su alto. Entonces, vamos a comparar ahora. Si mouse x, acuérdense que en las colisiones rectangulares se compara una dimensión, la dimensión en x, hacia ambos lados, o sea, son dos preguntas, y la dimensión en y hacia arriba y hacia abajo, que son otras dos preguntas, o sea, un total de 4 preguntas. Si mouse x es mayor a x, o sea, mouse x, este valor es mayor a este borde, al borde de acá, que es x-bajo. Y además, mouse x es menor a x más ancho. O sea, si además esta posición en x es menor a la posición del rectángulo en x más su ancho, que es este valor en x. Y además, seguimos. Ahora en la otra dimensión, las dos preguntas. Si mouse y es mayor a y, que es la posición en y del cuadrado, más, y además mouse y es menor a y más alto. Si todo eso se cumple, puedo devolver return true. Y si no se cumple, return false. O sea, acá tengo la evaluación de colisión en una zona rectangular. Si se cumple, devuelvo verdadero. Y si no, me falta acá, devuelvo falso. O sea, el caso opuesto. Es evaluar clic en botón rectangular con estos datos, no, digamos, perdón. Cuando yo haga clic acá, voy al mouse preset. Este va a ser el botón 3, que lo evalúo como clic
perdón, acá, clic en botón rectangular, clic en botón rectangular y le paso los mismos valores que usé para dibujarlo. 20, 100, 80, bueno acá, 20, 100, 80. ¿Me sobra una llave o me falta? Ahí está. Ahí tengo el dibujo de este, el dibujo de este y el dibujo de este. Hago clic, ninguno de los eventos responde. Hago clic acá, presiono 3. Presiono 2, presiono 1. Fíjense que yo tengo acá, por un lado, la reutilización, o sea, tengo concentrada la escritura de códigos de los botones, tanto para dibujar y otra instrucción para evaluar su colisión. Y tengo acá otro evento que es la posibilidad de, digamos, invocar diferentes, con diferentes parámetros para dibujar diferentes botones, o sea, con diferentes propiedades, pasándoles valores diferentes, y utilizo ese concepto de parámetros para dibujar, para evaluar la colisión según esos datos que estoy usando para dibujar. Bien, pregunta. ¿Se entendió? ¿Algunos se perdió en el camino? Bien. Yo voy a redondear acá el tema de funciones. Creo que no veríamos nada más de funciones, solo que les pasaría esa consigna de trabajo, digamos. Yo voy a subir ahora estos ejemplos, van a estar entre los ejemplos de clase. Hicimos una función dibujar botón rectangular que espera un X, un Y, un ancho, un alto, separados con coma. Bueno, que le puedan agregar también texto. Entonces, la función que dibuja el botón, que tome esos valores para ubicar el botón en la ventana y además que reciba la función texto para que escriba un texto dentro del botón. ¿Sí? O sea, en los dos casos, tanto para el botón circular como para el botón rectangular, que sea una manera de poder sumarle una etiqueta al botón incorporándole un parámetro más. Hay dos conceptos más que no estamos viendo en funciones por ahora, los vamos a ver más adelante, pero son más profundos, que son sobrecarga y recursión. ¿Escribí bien? Creo que sí, que lo escribí bien. Bien. Sobrecarga es la posibilidad, yo esto se los menciono, no lo tienen que desarrollar ustedes, pero sobrecarga es la posibilidad de declarar dos funciones con el mismo nombre, porque yo no lo aclaré hasta ahora, no puede haber dos funciones declaradas iguales. Yo no puedo hacer una función dibujar botón rectangular y otra función dibujar botón rectangular con los mismos parámetros, ¿sí? Lo que puedo hacer es una sobrecarga, que es declarar una función con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros o tipos de datos en sus parámetros. El concepto sería similar a fill. Cuando hacemos fill 255 es blanco, pero si hacemos fill 255 0 0 ya es RGB, ¿sí? Eso sería el concepto de sobrecarga. Yo puedo declarar diferentes funciones con el mismo nombre que si recibe el total de los parámetros se ejecuta esta, y si no recibe parámetros
puedo desde acá hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer una sobrecarga de dibujar botón rectangular con todos estos parámetros, pero al final agregarle un parámetro más que sea string texto. O sea que tenga todos estos parámetros y texto. Entonces si yo invoco dibujar botón rectangular con todos los parámetros numéricos y además un parámetro más, se invoca esta función y no esta función. Eso es sobrecarga. Y recursión es cuando una función se invoca a sí misma, ¿sí? Es cuando yo declaro una función que en el cuerpo de su función se llama a sí misma. Entonces la función se ejecuta en loop de alguna manera, o sea, se va reiterando la ejecución de su propia estructura. Para eso hay que hacer algunas comprobaciones para que la función en algún momento deje de llamarse a sí misma, ¿sí? Si no, se sigue llamando indefinidamente. Son dos conceptos muy interesantes en el uso de funciones. Bueno, pero no son requisitos en las consignas y son más para los que quieran, digamos, introducirse o avanzar un poquito más en este tema. Yo voy a subir los ejemplos. Quería ver un poquito más de array, pero me parece que hasta acá estamos bien por hoy. Salvo que quieran preguntar algo de arreglos específico, algo que ustedes ya hayan probado de hacer y no les salió, me preguntan ahora y vemos algo de arreglos. Si no, llegamos hasta acá con el tema de funciones y vemos arreglos más adelante. Mientras alguno va pensando si quiere preguntar, yo repaso esto. Voy a subir los ejemplos que vimos hoy. Los voy a subir voy a subir la clase grabada, espero, si se puede terminar de grabar bien. Y les voy a poner una consigna de desarrollo para que lo hagan en el transcurso de esta semana con esta explicación de funciones, ¿sí? Lo mismo, ¿para qué es una función? Una referencia a la bibliografía, busquen en el texto dónde habla acerca de funciones y cómo la utilizarían ustedes en un ejemplo. Y que puede ser modificar este mismo ejemplo del botón para sumarle un texto. Bien. Bueno, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Estamos hasta ahí. Entonces, si ya, acuérdense, si ya pusieron el presente en la planilla, yo les dejo un saludito acá y nos vamos despidiendo con mi super pizarra. Bueno, saludos y que tengan buena semana en lo que sigue y nos comunicamos a través del foro, ¿sí?